Este fanfic no es mío, es de Ferun, lo puedes encontrar en Archive.org en la descripción, les dejo el link para que puedan leer la historia. Perdido y luego encontrado Ferun capítulo 8. El pueblo más cercano. Texto del capítulo. Dar nombres, posiblemente uno de los rasgos más antiguos y, desde cierto punto de vista, más humanos. Existen muchos idiomas y, por lo tanto, muchas maneras de referirse a algo. Ya sea un objeto, un fenómeno, una persona, etc. Lo mismo ocurre con los asentamientos, desde las aldeas más pequeñas hasta las ciudades más grandes. Todos ellos, en sí mismos, albergan los pensamientos, sentimientos y deseos de sus habitantes. Lo mismo ocurre con el asentamiento donde se encontraban Subaru y Anastasia. Es una ciudad medianamente grande, estratégicamente ubicada entre la capital real y la campiña de este dominio. Por ello, sirve como el principal centro logístico del dominio, proporcionando un punto central para los comerciantes itinerantes y cualquier oficial de la corona con funciones en esta parte del reino. Debido a su utilidad, ha existido durante mucho tiempo y ha sido testigo de muchos sucesos desgarradores, como una invasión volasiana. Hace siglos, el Imperio Volasio invadió Lugúnica. Si bien esto en sí no es particularmente extraño, la mayoría de la gente consideraría que invasión Volasio es un término inespecífico y pediría más aclaraciones. Los habitantes de esta ciudad, por otro lado, ya tendrían el evento en mente. Aunque los conflictos sangrientos no eran nada nuevo en este país, uno en particular tuvo gran importancia para sus habitantes. Fue aquel en el que la ciudad sufrió un breve asedio. Fue realmente breve, pues los boyacos lograron romper las defensas de la ciudad pocos días después del inicio de la batalla. Una vez logrados sus objetivos, el ejército invasor hizo lo que mejor sabía hacer, y la población de la ciudad desapareció por completo. Algunos huyeron, pero la mayoría fueron asesinados o esclavizados por los sanguinarios agresores. El conflicto en general duró casi 2 años, y el asedio tuvo lugar al principio. Por lo tanto, esta zona permaneció abandonada durante casi toda la guerra. Naturalmente, esto dificultó a los aldeanos locales obtener los recursos necesarios, pero en general, tuvieron suerte. Esto se debe a que los invasores se centraron principalmente en posiciones estratégicas importantes, lo que los convirtió en blancos fáciles. Si bien era necesario destruir la ciudad para evitar que se produjeran alimentos para sostener el esfuerzo bélico de Lugúnica, no era necesario destruir las aldeas. Si bien destruirlas habría sido una decisión acertada en teoría, la situación actual la hacía inviable. Así pues, los boyacos se conformaron con negarle a su enemigo este recurso y se marcharon, dejando a la población local vivir, prácticamente, sin interrupciones. Pero las pesadillas, como cualquier sueño, acaban por terminar. También esta guerra, que dejó a los gobernantes del país en una extraña situación. Tenían esta ciudad prácticamente intacta, al menos en cuanto al estado de sus edificios, crucial para el dominio, y sin embargo, nadie vivía en ella. Los habitantes originales, al menos los que sobrevivieron, se encuentran ahora en Boyachia, ya que el reino no logró recuperarlos en la mesa de negociaciones. Así que, sin saber qué hacer, el reino tomó la mitad de las aldeas de la zona y las obligó a asentarse en las ruinas de la ciudad. Los aldeanos, cuya existencia estaba mayormente aislada del resto del mundo, se encontraron habitando un pueblo relativamente grande, conectado con todo el reino. Esta situación suele generar muchas situaciones divertidas. Pero ninguna fue tan entretenida ni duradera como la historia sobre el nombre del pueblo. Los campesinos en un mundo feudal pasaban toda su vida en su tierra natal, criando cosechas y criando hijos antes de morir. Así que estas personas no sabían mucho de geografía y, siendo sinceros, no lo necesitaban. Así que, cuando se mudaron al pueblo, siguieron llamándolo igual que antes. Así, el asentamiento empezó a ser conocido como el pueblo más cercano. Aunque los mapas de la capital aún usan el nombre real de la ciudad, este no es tan conocido por quienes viven aquí. Principalmente porque no se molestaron en aprenderlo. Así que la encantadora pareja paseaba por las calles del pueblo más cercano. Observaban a la gente común, viviendo su vida cotidiana. El pueblo en sí parecía un pequeño asentamiento medieval europeo, aunque no tan repulsivo.
Las calles eran largas y estaban mejor limpias. El lugar en general desprendía una atmósfera acogedora y cálida, aunque de bajo costo. No se acercaba ni de lejos al esplendor de la capital, pero era lo suficientemente grande como para conmocionar a la pareja. Antes veían mejor, pero ya estaban bastante acostumbrados a su pequeña vida. Sin embargo, siguieron adelante siguiendo a Servio. El caballero los condujo a la ciudad y ahora les mostraba la posada donde residirían durante su estancia. El personal fue lo suficientemente profesional como para guiarlos con cortesía y lo suficientemente inteligente como para no hacer preguntas. Un caballero real seguido por dos individuos del reloj solo podía significar una cosa, y las camareras de la posada no querían saber nada al respecto. Sir Servio acompañó a la pareja a su habitación. Parecía algo perturbado por todo, pero fue lo suficientemente profesional como para no dejar que nada le impidiera cumplir con su deber. Me llevará un día completar mi informe. Con una ligera inclinación de cabeza, añadió. Si me lo permite, le aconsejo que permanezca aquí el resto del día. Anastasia respondió cortésmente. Por supuesto, sería la mejor decisión. Para enfatizar sus siguientes palabras, abrazó a Subaru. Le agradecemos mucho su ayuda. No hay necesidad de eso. Simplemente cumplo con mi deber. Se arregló un poco el uniforme antes de terminar la conversación. Debería irme ya, hay mucho que hacer. Una vez terminado sus palabras, hizo una reverencia y se giró para marcharse, pero un acontecimiento inesperado lo detuvo temporalmente. Eres un gran tipo, Servio. La voz de Subaru parecía insegura. Parecía que ni siquiera él sabía por qué lo había dicho. Pero no parecía arrepentirse en absoluto. Gracias, Subaru-sama. Servius quedó visiblemente sorprendido por esas palabras. No era el único. Anastasia también, aunque, a diferencia de Subaru y Servius, ella era la única que estaba contenta con esto. Después de esta interacción, el joven caballero finalmente dejó a la joven pareja sola. La habitación era espaciosa y bien iluminada. En el centro había una cama tamaño queen, a la izquierda un escritorio y estanterías, y a la derecha un amplio vestidor. Pero por el momento, el alojamiento de la habitación no interesaba a la joven pareja. Servio parecía demasiado ansioso por acceder a nuestra petición, dijo Subaru con preocupación. Dudo que tenga malas intenciones contra nosotros, dijo la belleza de cabello morado con voz tranquila, antes de añadir. No me da la impresión de ser una amenaza. Subaru se encogió de hombros mientras respondía. Si tú lo dices, Anatan. El breve intercambio fue seguido por el silencio. Anastasia estaba pensando en algo. Como en cualquier situación estresante, su mente estaba a toda marcha, buscando cualquier manera de mejorar su situación. Es natural para ella, después de todo, así es como alguien tan débil físicamente sobrevive, manteniéndose constantemente alerta ante el más mínimo indicio de problemas. El ingenio es la única manera para ella, y para quienes son como ella, de nivelar el campo de juego. Sin contar a las autoridades, pero esas cosas son su propio veneno. Subaru estaba en conflicto con el estado de su esposa. Por un lado, admiraba profundamente el intelecto y la astucia de Anastasia. A menudo intentaba emularla, con distintos grados de éxito. Pero era evidente que ese no era su ingenio habitual. No, ella estaba claramente bajo mucha presión, igual que él. Si bien podría encontrar cierto consuelo en su autoridad, aunque no debería. Ella no tiene esos lujos. Todo eso solo animó aún más a Subaru a hacer lo que pretendía. Los pensamientos de Anastasia fueron interrumpidos por una sensación alrededor de sus caderas, y antes de que entendiera lo que estaba sucediendo, se encontró sobre el suelo siendo cargada por Subaru. Subaru. ¿Qué estás haciendo? La reacción de Anastasia ante esto fue pura confusión. Se sobresaltó un poco por el repentino movimiento, pero solo duró poco. Confiaba plenamente en Subaru, así que en cuanto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, simplemente se sumió en la confusión. Su esposo puede ser excéntrico a veces, y eso le gustaba. Pero, antes de estar satisfecha con el desarrollo actual, primero necesita saber qué está sucediendo. Cuidando a mi esposa. La voz de Subaru sonaba enérgica, algo forzada, algo real.
Todo esto confundió aún más a Anastasia, pero ella simplemente se conformó con cualquier idea absurda que se le ocurriera a Subaru. No tenía sentido discutir nada, pues no sabía sobre qué discutir. Bueno, su esposo era una persona bastante peculiar. Cualquier cosa que se le ocurriera solía ser esotérica y, en general, difícil de predecir. Dudaba que este participante fuera una excepción, así que solo podía estar confundida. Aparentemente indiferente a la perplejidad de Anastasia, Subaru la llevó a la cama tamaño queen, donde procedió a colocarla con cuidado. Una vez hecho esto, con las manos cruzadas, dio una orden claramente emotiva. Ahora, duerme un poco. Que, Anastasia ni siquiera pudo terminar sus palabras. Su mente volvía a las palabras de Subaru, solo para encontrarse con desconcierto. Esto era tan extraño, tan impredecible. De todas las cosas que creía que podrían pasar, esto ni siquiera estaba en la lista. ¿Por qué se iría a dormir ahora? Era casi mediodía y había descansado lo suficiente durante el viaje. Mentiría si dijera que no estaba molesta, incluso un poco furiosa. Sus pensamientos sobre cómo mejorar la situación, sobre cómo lidiar con sus futuros problemas, se ven interrumpidos por esta bufonada. Pero, por supuesto, tendrá que afrontarlo racionalmente. ¿Qué pasa con esta tontería? Hay asuntos serios en juego. Suspiró mientras hablaba. Después de todo, no es ideal para ella lidiar con esto ahora. Pero, por otro lado, Subaru no sería lo que es si algo así no hubiera sucedido. Eso es lo que hace a Subaru, y lo ama por eso. Pero sus palabras no parecen haber hecho cambiar de opinión a su testarudo esposo. Servio tardará un día en entregar su informe a la capital. Él mismo nos lo dijo. Con la misma vanidad, continúa. No tenemos nada más que hacer aquí, y nada que sea de interés inmediato. Inhaló profundamente antes de terminar. Así que descansa. A esto, Anastasia simplemente respondió. Ya duermo bastante. Su voz era clara, como era de esperar en esta situación. Después de todo, Anastasia solo decía un hecho. ¿Cómo supiste que tuve pesadillas en el carruaje? Creía haber comprendido por fin la intención de su marido, pero esta pregunta le demostró que estaba equivocada. ¿Qué tiene que ver esta pregunta con lo que están hablando ahora? No tiene nada que ver con la aparente preocupación de Subaru por su supuesta falta de sueño. ¿Acaso creía que ella también sufría de pesadillas crónicas? Pero eso no tiene sentido, ya habían dormido bastante. Si eso fuera cierto, ya lo habría sabido. Pero lo más importante, si esa era su preocupación, simplemente habría preguntado directamente. Te vi retorcerte mientras dormías. De nuevo, habló en un tono que no transmitía ninguna emoción en particular. Porque, en su mente, solo estaba mencionando un simple hecho. Subaru pareció sonreír ante esto. Parecía que, al menos, en su mente, había logrado algo parecido a una victoria. ¿Cómo pudiste verme si estabas dormido? Anastasia empezó a irritarse por esto, cualquier diversión que pudiera tener ante esta tontería de su marido ahora había llegado a su fin. Estaba despierto en este momento. Ahora deja de hacer tonterías y déjame pensar. Al ver el cambio de humor de su esposa, la postura de Subaru pasó de ser de confidente a una que simplemente mostraba preocupación y quizás algo de desesperación. Escucha, Anastasia, te estás esforzando demasiado. Su voz sonaba casi suplicante mientras hablaba, no puedes seguir así para siempre. En algún momento te derrumbarás. El tono y las palabras de Subaru sin duda influyeron mucho en Anastasia. Aunque ella seguía considerando sus palabras tontas. Ella estaba bien, y la situación actual requería mucho esfuerzo. Pero esa voz que solo transmitía preocupación absoluta por ella solo podía tener un efecto en la pequeña mujer. Lo que más le gustaba de él era esa preocupación, a menudo desinteresada, por los demás. Ese altruismo lo llevaba a actuar con insensatez de vez en cuando, incluso causando problemas en algunas ocasiones. Cuando viajaban juntos tras la pérdida de sus nombres, la propensión de Subaru al altruismo fue una de las principales razones por las que Ana siguió siguiéndolo a pesar del fracaso de sus planes. Anastasia percibió rápidamente la diferencia en la forma en que Subaru la trataba a ella, a los niños en general y a otras personas que consideraba amigables, y en su trato con quienes le habían hecho daño.
Era evidente que, a pesar de su alarde de independencia, su nuevo poder y su deseo de venganza, Subaru era propenso a ponerse en peligro innecesariamente por ella y por los demás. Él afirmaba que ya no podía ser obligado a confiar en la gente ni a prestar ayuda, y sin embargo, en cuanto oían un grito de auxilio, corría sin pensarlo a la víctima. En aquel momento, a ella le pareció algo gracioso. Si él no hubiera tenido ese poder, le habría parecido divertidísimo. Pero, al conocerlo mejor, le pareció trágico que a un individuo tan heroico se le destruyera tan cruelmente el afán de hacer el bien. Por eso invirtió tanto tiempo y energía en ayudarlo a descubrir esa parte de sí mismo, un esfuerzo que en gran medida logró. Así que ahora, al oír su voz preocupada, no puede evitar sonreír. La verdad es que incluso se siente un poco culpable, solo un poco. Las conclusiones de su esposo fueron, si era sincera, estúpidas. Pero sus acciones fueron la causa de esta estupidez, así que se encargará de corregirlo. Estoy bien, Subaru-kun, no hay necesidad de preocuparse. Pero la semilla de Subaru no se tranquilizó con sus palabras. De hecho, parecía que esta respuesta solo sirvió para confirmar su conclusión. Ahora te sientes bien. Pero pronto dejarás de estarlo. Necesitas cuidarte más, Ana. El amor y el cariño en su voz la hicieron detenerse un momento. Quizás Subaru tenga razón, y ella sí que se ha estado descuidando estos últimos días. Aunque la intensidad de Subaru no tendría mucho sentido en un caso así, solo han pasado unos días. Quizás le preocupa que la situación se agrave y quiere detenerla de inmediato. Eso tendría sentido, le venía perfecto a Subaru hacer algo así. Pero el problema persiste. Se equivoca. Claro que ella pudo haber descuidado el sueño y el descanso aquí y ahora durante su viaje, pero todo fue provocado por la situación actual. El chico tiene razón, Ana, necesitas descansar. La discusión fue interrumpida por una voz madura y, sobre todo, maternal. Echidna, que hasta entonces se había mantenido como una bufanda, decidió finalmente intervenir en la conversación. El espíritu, con aspecto de zorro ártico, se movió de su asiento en la silla cercana y, con unos saltitos, se encontró frente a Anastasia en la cama. La miró a sus ojos verde agua mientras le daba a Ana su consejo maternal. Deberías aprovechar este breve periodo de calma para descansar. De lo contrario, cuando el conflicto se repita, podrías encontrarte incapaz de reaccionar. Anastasia suspiró y replicó. Tienes razón, pero ¿cómo sé que no puede pasar nada en cuanto me duerma? Estamos en peligro, cada una de nuestras acciones importa. Sin conmoverse ante las palabras de Anastasia, Echidna replicó. No puedes con seguridad, pero ahora es un mejor momento que cualquier otro. No puedo quitarme la preocupación de encima. Ana abrazó instintivamente al espíritu zorro para consolarse. Echidna era una de las personas a las que Ana conocía desde hacía más tiempo. Confiaba plenamente en ella. El espíritu reaccionó de la misma manera y le acarició el cuello. Pero pronto los ojos de Ana se sintieron pesados y se quedó dormida tranquilamente. Subaru, que observó la situación con atención, comentó con voz dócil. ¿Era realmente necesario chuparle su maná? Tú y yo sabemos lo terca que puede ser. Volvió la cabeza para poder mirar bien al chico. Esto no es perfecto, pero es lo que había que hacer. Tranquilizado por la voz segura de Echidna, Subaru simplemente agregó. Espero que no haga mucho alboroto cuando despierte. Se hizo un silencio incómodo. Los dos ocupantes despiertos de la habitación estaban claramente pensando en algo. Pero Echidna rompió el silencio. Pareces nervioso. Tras unos segundos, añadió. Aunque tenías razón sobre el estado de Ana, tus acciones fueron un poco exageradas. Subaru suspiró ante sus palabras. Tenía razón, y no tenía motivos para no contárselo todo. Se sentó al borde de la cama y habló. Todo lo sucedido me resultó fatal. Aún así, Ana me ayudó en todo momento. Mientras hablaba, el espíritu se acercó y puso suavemente su cabeza en su regazo. Simplemente sentí que quería devolver el favor de alguna manera. El silencio se hizo por un corto tiempo, antes de que Echidna lo rompiera una vez más. ¿Deseas algo a cambio cuando ayudas a Ana? Claro que no. Respondió Subaru momentáneamente. Aunque su voz sonaba emotiva, pudo recordar a Ana, así que se aseguró de guardar el menor silencio posible. ¿Por qué crees que Ana lo quiere entonces?
replicó simplemente Echidna. No, solo quiero ayudar. Ya sabes, estar ahí para ella. La sinceridad de las palabras de Subaru se reflejaba en su voz. Algo que complació a Echidna. Eso es admirable de tu parte. Pero debes tener en cuenta el panorama general. Si bien ahora tenías razón, quizás la próxima vez no. En ese caso, podrías causar más daño que bien. Echidna levantó la cabeza para mirar a Subaru directamente a los ojos. Es decir, si sospechas que algo anda mal con Ana, acude a mí antes de hacer nada. Subaru quiso contraatacar, pero Echidna se le adelantó. Por supuesto, si la situación lo permite. Subaru le sonrió y comenzó a acariciarle la cabeza. Gracias Echidna, eres la mejor. Lo que sea por ustedes dos. Subaru notó algo extraño en su voz. Sonaba casi como una broma. Ella claramente pensó que algo gracioso estaba pasando, pero a él no le importó. Su pelaje era extremadamente suave, y disfrutaba acariciándola por eso. Subaru nunca bromeaba cuando se consideraba un entusiasta de las pieles, así que esto era el paraíso para él. Hasta que notó algo extraño, la mano que usaba para acariciar a Echidna empezó a sentirse pesada. Pronto, la sensación se extendió por todo su cuerpo hasta que sus ojos empezaron a sentir lo mismo. Tu traición, pequeña Mier, por mucho que lo intentó, no pudo terminar su poco halagadora frase antes de que el sueño lo venciera también. Habla, joven. A pesar de sus palabras, Echidna claramente no se ofendió por las palabras de Subaru. Pero sí estaba algo molesta. Saltó de la cama al suelo mientras pensaba. Estos dos son imposibles. Eso es precisamente lo que intentan hacer los niños. Ciegos guiando a ciegos. Pero son adorables cuando están juntos. Se giró para mirarlos de nuevo, solo para encontrarse con una escena sorprendente. A pesar de que ambos se habían quedado dormidos en lados opuestos de la cama, de alguna manera se encontraron abrazados incluso mientras dormían. Ella sonrió y simplemente dijo, es realmente imposible. Mira a su alrededor, pero la oscuridad es lo único que ve. El entorno lo abruma. No ve nada ni lo ve todo. No huele nada ni lo oye todo. En ese estado, solo puede tambalearse mientras intenta avanzar. ¿A dónde? No lo sabe. Pero siente el deseo, el impulso de seguir adelante. Lo sigue porque es lo único que puede seguir ahora. Es difícil, en cualquier momento siente que puede perder el equilibrio y caer. Pero perseveró, encontró la manera, a pesar de las dificultades, de avanzar, de dar un paso más. Sin embargo, su fuerza no es infinita, así que inevitablemente sus piernas cederán. No podrá mantener el equilibrio, y la gravedad hará lo suyo. Así fue como cayó de rodillas. Miró a su alrededor en busca de fuerzas para volver a moverse. Pero su firme deseo se vio interrumpido momentáneamente por la voz de su pasado. Manténgase alejado de mi contratista, arzobispo. Levantó la vista desde su posición en el suelo y vio a una niña con un vestido rosa esponjoso. La joven, que en realidad era un espíritu ancestral, llevaba el cabello rubio recogido en dos coletas laterales con forma de taladro, y sus iris tenían forma de mariposa. Subaru reconoció a esta persona. ¿Cómo no iba a reconocerla? Al fin y al cabo, era la estúpida creación de Echidna, una niña arrogante a la que debería haber dejado arder junto a la mansión de los Rosoal. Al fin y al cabo, era su querida Beako, su hermana pequeña, a quien amaba casi tanto como a su propia vida. Por su sonrisa haría cualquier cosa. Así que sus palabras lo llenaron de ira y odio. ¿Cómo se atrevía este desperdicio de vida a declararlo uno de esos degenerados? Debería destruirla, hacerla sufrir y hacerle comprender lo insignificante e irrelevante que es. Sus palabras lo impactaron y lo asustaron. ¿Cómo podía su Beako decir semejante cosa? Sabía que no era cierto, lo sabía. Debía negarlo. Debía demostrar que era digno de ella, de todos ellos. No soy un cultista de brujas. Él declara esta verdad con una mirada enloquecedora. No siente la necesidad de justificarse ante este animal traicionero, en absoluto. Pero no tolerará calumnias como esa. Más le vale ver el error en su declaración, o pagará lo que debe. Él declara la verdad con una voz suplicante, una que cargaba con todos sus miedos y preocupaciones. Una que no intentó ocultar su debilidad, su miedo, su patetismo.
Espera, reza a cualquier deidad que exista, que ella comprenda que sus palabras son ciertas. Por ella, por ellos, por todos, que no lo abandonen. De hecho, no necesitas desperdiciar tu aliento. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó. Él podía verle la nuca, pero pronto, al igual que el vestido esponjoso y el cabello rubio, se volvió cada vez más difícil distinguirla de la oscuridad que la rodeaba. Al ver esto, su ira crece aún más. Ella se atreve a irse sin siquiera disculparse. La arrogancia de esa pequeña imbécil no tiene límites. ¿Qué se cree que es? Es solo un montón de maná, nada más que un experimento aparentemente fallido de Echidna. Sin embargo, este fracaso inherente se atreve a observarlo así. Al ver esto, su miedo crece aún más. No logra demostrarle su identidad. No logra defenderse ante su amada Beako. Así que ahora ella vive, y pronto lo demás seguirá. Fracasó en conservar lo que más amaba, en proteger lo que siempre anheló. Emilia, así que hace lo único que tiene sentido. Así que hace lo único que tiene sentido. Él se precipita hacia adelante para atraparla. Por favor, no me dejes. Pero ya no puede verla. Ni su cabello rubio, ni su vestido esponjoso. Pero avanza, no corre. A pesar de estar abrumado, se apresura con todas sus fuerzas a vengarse. Corre a ver a su querida hermanita una vez más, a suplicarle una vez más. Quizás entonces ella vea la verdad. Quizás entonces vuelva a estar con ella, con todos ellos. Corre y corre, pero por muy rápido que lo lleven sus piernas. Por mucho que lo intente, ni siquiera puede ver un atisbo de su rostro, y mucho menos alcanzarla. Pero está decidido, es paciente, se esforzará hasta lograrlo. Mientras su mente y cuerpo se dedicaban a un solo propósito, su entorno parecía tener una idea diferente. De repente, una lanza de hielo voló hacia él. No tuvo tiempo, ni siquiera la capacidad, de esquivarla. Así que el proyectil dio en el blanco y su pierna izquierda sufrió graves daños. La zona bajo la rodilla quedó casi destruida, y lo que quedaba se mantenía unido al resto de la pierna gracias a la piel. Como era de esperar, volvió a caer al suelo, pero esta vez decidido, con la ayuda de sus manos, levantó la cabeza del suelo y miró a su agresor directamente a los ojos. Ya basta, villano. Una joven de cabello plateado y ojos color amatista pronunció estas palabras. Él la conocía naturalmente porque era el demonio de su vida. Él la conocía naturalmente porque era la parte más brillante de su vida. La traidora principal, el demonio que arruinó su propia existencia. La arpía que lo derribó de todas las maneras posibles. Ella es la sanguijuela principal que absorbió su felicidad. Una que egoístamente lo usó como una herramienta para lograr su deseo imposible por el trono. La que lo descartó en el momento en que tuvo la oportunidad. Ella lo ayudó, le había hecho bien. Lo convirtió en un esclavo, un mero producto para que ella lograra cualquier plan estúpido que su cabeza pudiera crear. Ella es una buena chica. Ella es un demonio, un monstruo estúpido que no merece respirar. Hay una razón por la que casi todos los que la conocieron querían hacerle daño. Pero no, tenía que ser estúpido. Tenía que jugar a ser un caballero, y así fue como se esclavizó. Ahora puede ver su sonrisa, triunfante, manteniéndolo en el suelo. Toda sumisa, toda leal, como un perro. Una simple mascota que sería descartada por su entusiasmo. Pero él descartará esa sonrisa suya, como también cualquier otra emoción en su rostro. El brillo rojo en sus ojos desafió brevemente la oscuridad que lo rodeaba, antes de que él, con mente firme, hiciera lo que siempre debía. Entonces, todos moriréis, se puso de pie lentamente, sin prisas. Se levantó y contempló la escena que tenía ante sí. Las heridas que la sanguijuela le había infligido momentos antes habían desaparecido, regresando sana y salva a su remitente. Era como un pez recién pescado, aún retorciéndose, aún esperando agua. Para ello, disparó desesperadamente todas las lanzas de hielo que pudo, pero todas fallaron. Incluso intentó bajarle la temperatura y congelarlo, pero se detuvo en el momento en que sintió la congelación en su, hasta entonces, piel perfectamente lisa. Simplemente caminó hacia ella, sin importarle su entorno. Sus ojos estaban fijos en su rostro.
La ira y el odio, canalizados a través de su autoridad, solo le causaban dolor. ¿Por qué apresurarse? ¿Por qué poner fin a su castigo tan pronto? Esos eran los pensamientos que cruzarían por su mente si no estuviera en piloto automático. Lo único que su mente podía procesar era su apariencia y la conexión con su autoridad. Ni siquiera podía oír sus gritos de agonía, sus súplicas de clemencia, su declaración de inocencia. Pero, ¿por qué se centraría en un disparate tan evidente? Ella le ha hecho daño a él y a muchos otros. Se lo merece, se merece todo el dolor que pueda sentir. Por eso, cuando finalmente la alcanzó, se entregó por completo a sus deseos más primitivos. La pateó, la golpeó. La apuñaló repetidamente con una daga que de repente encontró en su mano. La trató como si fuera un mueble roto, un trozo de carne. Solo un objeto para descargar su ira y sus frustraciones. Ella no era nada para él, valía menos que la tierra bajo sus piernas. Al terminar su macabro acto, observó detenidamente su logro. Vio su cadáver destrozado, su sangre empapando la tierra, y los trozos de su carne formaban un pequeño círculo alrededor de su cuerpo. No quedaba ningún trozo identificable de ella, solo los mechones de cabello plateado que se distinguían del montón de materia biológica. Pero entonces ocurrió algo extraño. De repente, dejó de sentirse abrumado. De repente, pudo ver con claridad su entorno y oír lo que sucedía a su alrededor. Podía oír con claridad todos los sonidos presentes en la habitación. Sí, estaba en una habitación, un dormitorio, según todos los indicios. Pero es evidente que esta habitación no pertenece a nadie. Es grande y está amueblada únicamente con muebles de gran valor. Las puertas y cualquier zona de la habitación que pudiera haber sido decorada con oro y materiales preciosos estaban decoradas de esa manera. Este lugar era claramente digno de la realeza. Pero su reflexión fue interrumpida por el recién llegado. Parecían incapaces de percibirlo, lo cual agradeció, pues le evitó una presentación incómoda con estos dos completos desconocidos. Eran una hermosa joven y un mayordomo de aspecto extraño. La mujer tenía una larga cabellera plateada y ojos color amatista, como joyas. Según su opinión, era una semielfa, y al igual que los elfos en general, era más que despampanante. El chico a su lado tampoco podía describirse como poco atractivo, aunque no era precisamente guapo. Tenía el pelo corto y puntiagudo, negro, y unos ojos negros que daban miedo. Parecía seguro y enérgico, pero era evidente que su comportamiento era solo una actuación, para ocultar estrés, quizás incluso sufrimiento. Pero la falsa jovialidad se mantuvo incluso cuando la hermosa chica apoyó la cabeza en su regazo. Intercambiaron algunas bromas, pero era evidente que esa fachada no podía durar mucho más. ¿Ha sido duro? No. Esas palabras tiernas y cariñosas destrozaron por completo la máscara del niño, quien rompió a llorar. Sollozó mientras le abría su corazón a la chica en cuyo regazo reposaba su cabeza. Era una visión patética, pero extrañamente conmovedora. Pero Subaru estaba confundido. ¿Por qué estaba